Bueno, estamos en nuestros conversatorios y charlas que se emiten los días martes, cada semana, ¿no? En este momento con Osman Espinosa, Caro Matsumoto y Javier Gallardo, que son integrantes del colectivo de arte Bestiario Rural, ¿no? Ellos han presentado durante el mes de febrero y hasta ahora, el 11 de marzo, una exposición de Waterloo a Chacabuco, una exposición de pintura, que fue unida a un acto de conmemoración con la cual se inició esta exposición el 4 de febrero, ¿no? Que destaca la presencia de los soldados de Francia en el proceso de independencia y los inicios de la República en Chile, pero además releva el papel de la pintura, ¿no? Porque aquí es una colección de pintura lo que se está exhibiendo a motivo de esta presencia de los soldados franceses y los ciudadanos franceses que vinieron a vivir su exilio desde Europa después de la derrota de Waterloo a Chile. Bueno, la idea de hoy es, como ya se llega al final de este proceso de exposición, es conversar con ustedes y preguntar. La pregunta es, ¿quiénes son ustedes? Porque no lo hemos dicho en el transcurso de todas estas charlas. Y lo segundo, necesito, ¿qué los motivó a meterse en este tema? ¿No? Desde la pintura, pero también, ¿por qué querer relevar esto justamente en el mes de febrero, cuando se celebra el cruce de los Andes, ¿no es cierto? ¿Qué significación ustedes le dan a esto? O sea, la vinculación, ustedes como grupo y la vinculación de ustedes con esta gesta del cruce de los Andes y la presencia de los soldados franceses en Chile y que se expresa a través de la pintura. Les doy la palabra entonces, libremente cada uno puede ir opinando en los minutos que tenemos de transmisión. ¿Qué parte? ¿Yo? Bueno, Claro. soy Carolina, Caro Matsumoto, miembro de Vestido Rural. Bueno, nosotros somos un colectivo de artes visuales. A ver si me escucha con eco. No, se escucha bien acá. Se escucha bien. Con Sí, eco, pero bien. Ya. Ah, ok. Entonces les cuento que somos un colectivo de artes visuales. Nos organizamos como grupo de artistas, de gestores culturales. Somos un grupo multidisciplinar que se dedica a generar actividades culturales. También tenemos obras de arte personales y grupales que hemos expuesto a lo largo de Valle Aconcagua. También nosotros somos músicos, tenemos un musical que se llama Aquelarre Lírico. Y bueno, en estos momentos hemos hecho bastantes actividades como equipo. Nos llevamos bastante bien. Somos muy organizados con respecto a lo que queremos hacer. Y bueno, Se pegó. Quedó en que éramos organizados. Pero siga uno usted y nos conectamos nuevamente con Caro ahí. ¿No? Dale, Osman, después me toca a mí. Sí, nosotros como Bestiario Rural comenzamos en el 2019, pero la idea se empezó a gestar desde mucho antes, solo que nunca logró concretarse. En un principio éramos más integrantes, o sea, en un principio éramos 3 integrantes, pero no estaba Javier, estaba una prima mía que también es gestora cultural y escritora, y después ingresó Javier, que primero nos partió como ayudándonos en este tema, y después él terminó también integrándose a nosotros. Y en exposiciones posteriores él también incluso montó obra como artista, porque somos un colectivo de artes visuales. Y en un momento éramos 4 integrantes y después mi prima se salió del grupo y quedamos los 3 ahora, que los que llevamos más tiempo en realidad. El bestiario definitivo, por así decirlo. Y nuestra primera muestra fue en el Centro Cultural de Putaendo, de hecho. Fue el primer lugar que nos abrió las puertas y nos recibieron muy bien, y nuestra primera muestra como bestiario rural, tuvo bastante aceptación, de hecho. Y de ahí hemos seguido
haciendo otras muestras. La misma muestra en realidad se fue itinerando en otros lugares, que después estuvimos en Santa María, en la Biblioteca Santa María, que fue el 18 de octubre del 2019, el mismo día que fue el estallido social. Entonces como que no tuvimos como mucho, no abarcamos mucho público ese día, y la exposición quedó guardada ahí hasta que terminó, entonces como que nadie la vio. Y después pudimos montar la misma muestra en Calle Larga, en el Centro Cultural Pedro Aguirre Cerda, presidente, Pero hay respuesta, sí. claro. Y ahí también nos fue bastante bien, y claro, después fue la pandemia y nuestra obra quedó ahí un año completo metida porque como había cuarentena y nadie podía ver la obra. Y recién ahora pudimos volver a empezar a retomar estas actividades como grupo. La exposición en el 100, recién pudimos. También. Y bueno, y la Y obra esta musical ligación, también. y ¿Mm? esta ligación con el tema de Waterloo a Chacabuco, ¿cómo nace la idea y que se concreta en esta exposición que hemos estado manteniendo acá en el Centro Cultural este mes? Eh, ¿Respondo yo? sí, por Para que favor. nos vamos rotando como quien dice. Ujú. Mira, lo de Waterloo, de partida nosotros tenemos un interés histórico, más que, más que obvio, debido, por ejemplo, a nuestra obra, que era Relírico, que es una musicalización de historias de carácter oral, pero de terror. Cosas como el Tetué y ese tipo de cosas, brujo. Entonces teníamos esa fascinación por la historia. Y lo de Waterloo nació con una sugerencia que nos dio el señor Darío Cuevas para poder hacer una investigación sobre esto. Entonces, como ya teníamos esa fascinación por la historia, eh, empezamos a hacer una investigación. Osman investigó para generar las pinturas, cada uno de nosotros investigó el tema, yo me fasciné con la historia. Eh, y gracias a eso, gracias, bueno, a Darío, y gracias también a que ya teníamos ese gusto por la historia, decidimos hacer esta exposición que como inicio, como podríamos llamarlo como pequeña introducción a lo que podría ser más adelante una exposición un poco más grande, sobre este tema que históricamente es nuevo. Por eso a mí me fascinó y me llama la atención, en mi charla creo que lo traté de expresar, el hecho de que lo del ejército de Napoleón, de los ejércitos franceses, españoles, bueno, que estuvieron en las guerras napoleónicas, que llegaron a Chile, es muy poco conocido, está como casi ignorado por los historiadores chilenos. Y este es un proceso histórico y sociológico importante que podría culminar en algo que después se pueda enseñar claramente en el colegio. Hay historiadores que están entrando en un mundo nuevo, en una nueva América, al introducir estos temas que son nuevos, que los conocimientos que existían, pero estaban guardados, por ejemplo, en las bibliotecas familiares de estas personas. Y, por ejemplo, gracias a esto sabemos que lo que pasó en Valdivia cuando se tomó el sur, no necesariamente fue gracias a un pirata inglés, que fue gracias a un soldado napoleónico francés, Boucher, que él fue el que tomó Corral, el que tomó Niebla y Pancera, y después llegó este pirata inglés que se ve más bonito, porque inglés siempre hubo una Es especie de verdad. repudio hacia los franceses, pero todavía, pero eh, se ignoraron estos hechos, y hay muchos hechos más que son completamente importantes que han sido ignorados. Hay que considerar que el ejército chileno fue formado por franceses y específicamente por el ejército de Napoleón, con el señor Arcos, que fundó bueno, lo habíamos visto en la charla, la escuela de militares. Pero después hubo una ruptura con los franceses y después se agarró toda esa parte prusiana, más alemana, que hoy en día todavía funciona. Por eso es interesante desde el punto de vista histórico, sociológico, abordarlo, pero es más interesante aún abordarlo a través del arte. Y ahí está nuestra función. Ahí está lo que hace Osman con su arte, con su pintura, que hay que considerar que es una forma de entender la historia a través de la emoción. Tú ves una pintura, por ejemplo, me pasó a mí, cuando tú querías estudiar de la Revolución Francesa, cuando veías una obra de Lacroix, por ejemplo, tú dices, wow, ¿qué es esto? Te llama.
te hace sentir bacán. Y dices, ¿qué está ocurriendo acá? Y quería aprender sobre la Revolución Francesa. Yo creo que por ahí va la mano. Por ahí va la mano, por ahí va nuestra idea, a través de la incursión del arte y la incursión de la historia. ¿Ustedes dirían que el arte, así como aborda el proceso histórico, tiene más tintes de memoria que de historia en realidad? ¿Mm? Porque Sí, incorpora la emocionalidad, ¿no? La historia Totalmente. generalmente habla, ¿no es cierto?, de los hechos, ¿mm? Y ustedes a través del arte son capaces de mostrar emociones, ¿no? Por eso están los retratos que han hecho, toda la representación que se hace de los personajes, ¿no? No es solamente su presencia en la historia, hay en las charlas que ustedes ya han expresado un poco lo que fue el proceso creativo, ¿no es cierto? Primero, luego el arte neoclásico que puso Caro y que lo ligó con esta hechura de la pintura, ¿no? Y después la charla de Javier que hablaba de la importancia del apoyo francés a este proceso de independencia, ¿no? Han estado cargados de emoción, no ha sido solamente un tema, un relato histórico, a pesar que están los datos históricos, estos que, como dice Javier, se descubren, ¿no? Ahora, y entonces, ¿qué rol le ven ustedes al arte en ese caso unido a la memoria? ¿No? Porque está la ligación a la historia, como usted la define, pero unido a la memoria, ¿cómo podrían definir esa ligación? pónganlo a Bueno, claro. respecto a esas preguntas, generalmente la obra de arte está siempre ligada a su contexto. Es muy común, por ejemplo, cuando se explica una obra de arte, es explicar lo que sucedía en esa época. Por eso, por ejemplo, hay tantos estilos de arte que están como intercalados en ciertas líneas temporales solamente porque están en distintos lugares y también suceden distintas cosas en dichos lugares que hacen que los autores de estas creaciones tengan distintas ideas o ideas semejantes que se juntan en ciertas épocas. También creo que es muy importante en el caso de las obras de arte que estuvimos analizando, es que había un interés por generar propaganda con las obras de arte, sobre todo con lo que son los héroes, los monumentos, son herramientas que en el pasado se ocupaban para crear una eternidad en el personaje que se estaba representando. Y esto de que todos supieran, todas las personas que pasaran por ahí supieran que ahí sucedió algo, de que ese personaje tuvo cierta importancia eh, en algún contexto de eh, lugares que son importantes para una sociedad, rutas en este caso, que también se llenan de monumentos para que no sea como algo anecdótico, sino que también haya como una especie de intervención y a la vez hacer que el que pase por ahí o el que vea tal obra se haga las preguntas. Se hagan las preguntas de qué es esto, por qué esto apareció aquí, quién es el que se representa y por qué. ¿Por qué su ropaje? ¿Por qué su arma? Y la posición, por supuesto. ¿Y Y, ¿Sí? perdón, sí, Omar. que claro, si vemos el arte antiguamente estaba condicionado a los encargos que le hacían al artista, pero antiguamente el arte era muy distinto al de ahora, porque tenía otros intereses. El artista clásico o el artista antiguo, por así decirlo, tenía un rol más similar al artesano, porque él le encargaban la obra y él podía replicarla muchas veces para seguir vendiéndola. O sea, los artistas trabajaban para otras personas, no necesariamente pintaban lo que a ellos les nacía. Claramente demostraban sus intereses en su estilo, en su caligrafía, por así decirlo. Y el arte hay que tener en cuenta que antiguamente, por lo menos, es muy distinto al actual. Claramente podemos ver el arte neoclásico de eh, Jean-Louis David
o el arte más romántico, como Delacroix, que todos conocemos. Todos conocemos estas imágenes que son como victoriosas, como que nos inspiran. Y claro, en el caso de Napoleón, conocerán mucho la imagen de Napoleón cruzando los Alpes, que es como una escena casi surrealista, con su capa al viento, el caballo parado, y él apuntando con su dedo, mirando como si fuera una foto muy perfecta, porque se representa la victoria, la gloria del personaje. Porque claro, ellos no habrían querido retratar su derrota o a los perdedores. Tienen otro sentido para retratar que el sentido que estamos teniendo en la actualidad para hacerlo. Si bien nosotros al momento de retratarlo bebemos mucho de esta fuente clásica del artista antiguo, los motivos no son los mismos. Y eso igual es interesante porque tiene un sentido artístico de alguna forma más real, más que el encargo de Napoleón de en su coronación o en su gloria. Más que nada quería acotar un poco eso. Y cómo ven ustedes la proyección de esta exposición? Porque esta exposición llega a su fin ahora el 11 de marzo, ¿no? Y hay interés en la corporación de poder relevar el tema, digamos, hacerlo más largo en el tiempo, ¿no? Estoy hablando del tema de la presencia de los soldados franceses y que ustedes han expresado a través de la pintura, ¿no? Y entonces, ¿cómo verían ustedes la proyección de esto? Ahora tenemos unos últimos minutos para conversar. Con la corporación, ¿no? Ustedes como grupo, pero también con la corporación, ¿qué esperarían que ocurriera de aquí en adelante? Voy a responder yo esa pregunta, si me lo permiten mis compañeros. Em, Respecto a esta exposición, hay muchas cosas que aún podemos abordar respecto a este proceso de independencia. Si bien la exposición estuvo más enfocada en el cruce del ejército y el apoyo que tuvo Furamen, en este caso, con este batallón de esclavos afrodescendientes, batallón 8, que tuvieron triunfo en Achupayas y en Chacabuco, que no es cosa menor. Ahora, gracias a los procesos históricos, se ha reconocido, por ejemplo, esto en el monumento que hay en Achupayas. Bueno, hay una placa que conmemora a estos soldados caídos. Y yo creo que esto es importante, porque hay muchas cosas que se tienen que agradecer o que recordar, que se han olvidado con el tiempo. Y una de las proyecciones que podríamos abordar con el Centro Cultural y por supuesto con nosotros, con el arte, es poner en valor a muchas de estas personas que han sido olvidadas por la historia. Por ejemplo, los topógrafos de guerra, los médicos de guerra, que eran la mayoría del ejército de Napoleón. Y también a los soldados criollos, a los hijos de españoles, a los españoles que decidieron unirse a Chile, a ayudar al proceso de independencia. Y hay otra cosa más, solo abordamos el cruce de los Andes, pero yo creo que el proceso del ejército de Napoleón es mucho más grande. Como lo mencionaba en la charla que tuvimos, ellos llegaron primero a Estados Unidos y llegaron cerca de 4.000. Y hay muchos movimientos independentistas que ellos ayudaron. Hay muchas cosas que hicieron acá en Chile y que esta exposición puede ser aún mayor, más grande. Hay muchos personajes que no tenemos, por ejemplo, ninguna imagen. Hay descripciones en libros que podríamos trabajarlo a través de una creación de un cuadro, por ejemplo. Los MAN tienen el talento suficiente para hacerlo. Y esto podría ayudar a crear un lazo, el Centro Cultural, el Colectivo de Arte, con la Embajada de Francia y, por supuesto, con el, con el Museo de Napoleón. Yo creo que hay muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas que hacer. Esto fue como introductorio, para que la gente entienda que hubo apoyo francés, hubo apoyo del ejército de Napoleón, españoles, que ahí está mucha gente, y por supuesto que hay muchas personas olvidables, que este es el momento de retratarlos a través del arte. Por eso Osman igual tiene una obra, que la pueden ir a ver todas las personas, donde hay un soldado afrodescendiente. Y esto yo creo que es muy, muy importante porque no hay. Uno mira las imágenes de guerra y todos son blancos. Y eso es absurdo. Nosotros no éramos blancos. Nosotros no somos blancos. Yo creo que esta es una forma de entender el arte, quizá un poco más realista, pero sin dejar el lado artístico, que es lo más importante, ¿no? Pero tiene una pregunta. ¿Claro?
Está pegada. ¿Se escucha? Ahora sí. ¿Se Sí, escucha? sí, sí. Sí, a mí también, bueno, durante el proceso de exposiciones y de charlas que hubo acá en el centro, creo que es súper importante generar material pedagógico sobre esta exposición. ¿Para qué? Para que en la comunidad haya un vínculo con este territorio, y no solo a nivel artístico, sino también generar este puente entre arte, historia. Creo que es súper importante de todas las personas que, bueno, no solo las personas que viven acá, sino que también como una herramienta de educación, una forma en que, por ejemplo, yo siempre veo que hay actividades en que a los estudiantes los llevan a museos, los hacen recorrer, les hacen una guía y chao. Pero en cambio acá se puede generar un aprendizaje en base como a este tipo de experiencias con respecto a estos temas, y que bueno, que haya una completa difusión de esta información, y que no haya, no, bueno, no hay que en cierto modo, no sé si se entendió. Sí, sí, sí. No mucho. O sea, se entiende y también nos compromete a nosotros, porque en realidad para la corporación, en este caso, fue también un tema que empezamos a conocer, ¿no? Y creo que de alguna manera lo que dice Caro resume la necesidad de poder hacer pedagógica la exposición, ¿no? Y todo este acontecimiento, ¿no? Y eso significa, por ejemplo, llevarlo a las escuelas. Entonces yo, a pesar, voy a tener que despedirlos por el tiempo que tenemos de grabación, ¿no? Pero al mismo tiempo los voy a invitar a que una vez terminada este ciclo, digamos, después ya del 15 de marzo, ¿no? Podamos reunirnos y podamos ver la proyección, ¿no? A lo mejor podemos aprovechar, digitalizar parte de la exposición, no sé, estoy imaginando cómo poder transportar por otro medio, ¿no? Ya que la exposición no puede ir a cada escuela, pero podríamos por otro medio, a lo mejor llevar la exposición a las escuelas, pero llevarlas con la temática esta que detrás, ¿no? De la presencia de estos franceses en Chile, no solo en el proceso de independencia, como decía Javier, sino que también en la construcción de la República, ¿no? O sea, hay que poner en valor justamente eso a través de la educación, lo que fue el aporte de estos soldados, pero también después como ciudadanos de nuestro país, ¿no? Ellos, habían científicos, ya lo han dicho ustedes, maestros, ¿no es cierto? Gente dedicada a la cartografía, ¿no? Había muchas especialidades ahí en el grupo. ¿Mm? Entonces, con un compromiso de reunirnos, ¿no es cierto?, una vez que terminemos este ciclo, ¿no? Para que veamos las proyecciones ya en vivo e en directo, pero en una reunión formal, ¿no es cierto?, entre el colectivo y la cooperación. Les quiero dar las gracias por esta, bueno, en general por la exposición, por todo este ciclo que hemos tenido, ¿no es cierto? Y ahora por esta conversación que cierra este periodo, ¿no es cierto?, dedicado al cruce de los Andes en primer lugar y a la presencia de los soldados franceses en Chile. Con eso nos despedimos.